Bien, Gracias. es un tema interesante el que me ha tocado el día de hoy, ¿verdad? Porque, bueno, uno espera siempre a los pacientes intoxicados y es algo que hay que hacer notar también que nosotros no los esperamos en consulta externa. La consulta externa nos llega, no sé, por casualidad. Los pacientes intoxicados siempre nos llegan a la emergencia y es en la emergencia donde, pues, es el médico toxicólogo donde debería de estar. Entonces nosotros en el proceso evolutivo el hombre pues se considera, creo, no sé, lo más tóxico, ¿no? El hombre pues no le preocupa hacer daño. Y en ese afán también los animales, las plantas han ido evolucionando y han ido pues elaborando ciertos venenos o ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Y entre estos, pues las serpientes, los ofidios, también ciertos venenos como producto de defensa cuando se sienten atacados. Entonces, lo importante de esta conversación con ustedes el día de hoy es poder pues compartir qué hace la comunidad, ¿no? Si la comunidad tiene suficientes conocimientos como para poder hacerle frente a este tipo de accidentes, es un accidente ofídico, el que yo pongo siempre en diagnóstico es un accidente ofídico y pongo una barrita al lado donde yo hago notar si es de la familia Botrops, si es Crotalus o si es Microrus. Entonces, con esta primera diapositiva, recordarles que el 16 de julio se recuerda el Día Mundial de las Serpientes. Ellas están por algo aquí en el planeta, ¿no? Pues contribuyen también en el ecosistema porque ellas pues le dan fin, sobre todo a los roedores cuando están pues ahí, no sé, en su libre albedrío, ellas se encargan de controlar a los roedores. Entonces también cumplen una función importante, pero lo importante de esta charla, ya dijimos, es hablarles acerca de lo que la comunidad hace en torno a este tipo de accidente. Entonces yo voy a agarrarme de este artículo mexicano, ¿no? Donde pues hace énfasis a muchas cosas que en el caso de que sea atendido por personal paramédico o por personal médico, deberíamos realizar. Pero antes, recordarles también con esta imagen, nosotros somos el CITOP, somos el Centro de Información Toxicológica del Hospital Viedma. Somos poquitos en el país, realmente 6 personas para todo el país, 6 médicos que hacemos toxicología. Entonces, esta diapositiva para mostrarles a ustedes, sí es una tesis de grado, donde pues podemos ver nosotros que cuando se trata de animales ponzoñosos, nuestras comunidades todavía originarias, allí sea en el Chaco boliviano o en el trópico Cochabamba, pues muy poco o los conocimientos que tienen respecto de cómo tratar este tipo de accidentes son escasos o nulos, no están basados en evidencia, pero algo tienen que hacer ellos. Entonces, con esta diapositiva, por ejemplo, ¿no? Acá dice alguien ha muerto por mordedura de víbora, se sanan, no he visto que mate porque tienes, no sé, o hay algún remedio que ellos utilizan. Entonces, esta comunidad, por ejemplo, la Oencayec en Villamontes, allá en el Chaco boliviano, entonces hace lo que puede para enfrentar este tipo de situaciones, haciendo uso, no sé, de ciertas plantas o de ciertas partes del animal mismo para hacerle frente a este tipo de envenenamiento. Esta otra, entonces, accidentes ofídicos en pobladores del distrito Nuevo Mundo, también en el departamento de Chuquisaca, donde la gente, pues, hace lo que puede. Con esta diapositiva, pues, mostrarles que probablemente lo que nosotros hacemos como personal de salud es no informar, ¿no? Y el
subregistro de este tipo de accidentes en el país está pues muy bajo, ¿no? Que no corresponde a la realidad. Y eso pues probablemente sirva para que nosotros no capacitemos, ¿no? De forma adecuada qué es lo que se debe de hacer frente a este tipo de situaciones. Una otra, pues de la Universidad de San Andrés, donde pues quieren ellos saber los conocimientos y las prácticas de los médicos tradicionales, porque en muchos de los casos son ellos los que primero intervienen y quizás las prácticas que ellos realicen para tratar este tipo de situaciones, pues no sea la correcta y en vez de, no sé, ayudar en el tratamiento de estos pacientes, en muchos de los casos se agrava la situación. El tratamiento hospitalar del accidente ofídico, revisión, actualización y problemática actual. Entonces, ya les decía, hay un subregistro, se sigue haciendo ciertas cosas como el realizar un corte, succionar la herida y con la consiguiente, no sé, pues, y no quiero tener solo un accidentado, sino voy a tener dos, olvidándose que al succionar, pues yo probablemente tenga caries y a través de estas caries, a través de estas pequeñas heridas ahí en la boca, el veneno también ingresar en esta persona y a no tener solo un paciente, sino dos. Entonces, muchas de estas prácticas que todavía continúan realizándose, porque mucha de nuestra gente quizás no tenga acceso todavía a la salud, ¿no? No hay centros o postas o centros de primer nivel que puedan colaborar con esta situación. Entonces, no solo esto sucede a nivel Latinoamérica, sino también podemos ver nosotros de que en algunos países de primer mundo todavía continúan algunas, algunos tratamientos no científicamente avalados en países de primer mundo, como lo muestra esto en España, por ejemplo. Entonces, nosotros con esta imagen yo quería mostrarles, por ejemplo, por ejemplo, las especies, está la Botrops, Botrops de importancia para mí en Santa Cruz, por ejemplo, sí, Matogrosiensis, pero también Santa Crucis, Botrops atrox, probablemente para nosotros en el trópico, aunque hay una otra institución que ahora sí está haciendo pues una investigación acerca. Lo interesante de esto es habría que ver, no cuál de ellas, por ejemplo, para mí, en mi caso, pues en el trópico Cochabamba o particularmente en el cercado en Cochabamba, porque hemos tenido ya casos nosotros de accidentes ocurridos en el cercado de Cochabamba, porque no olvidar que el ecosistema también está cambiando y por otra parte, en muchos de los casos los traemos como mascotas y luego los abandonamos y cerca, pues ahí en pleno cercado de Cochabamba nosotros tenemos un área verde donde probablemente vayan y dejen a estos animales. Entonces, con esta diapositiva mostrarles de que hay un subregistro realmente importante porque les vamos a poder mostrar ya después que no existen entonces cifras, ¿ya? Creo que en el mundo, sí, a nivel mundial hay datos, ¿no? De que mucha gente sufre pues mordeduras por este tipo de animales, ¿no? Pero cifras exactas, datos estadísticos oficiales no existen, ¿no? Y en abril del 2024, por ejemplo, se hablaba de 5.5 millones de casos de envenenamientos a nivel mundial. Según la OMS, el 23, entonces, miren, envenenamiento por mordedura de serpientes que ha causado la pérdida de 130.000 personas. Y a nivel mundial, 5 millones de mordeduras por serpientes. O sea que es
Este accidente es relativamente frecuente y sobre todo en los países donde pues hay selva o regiones subtropicales. En las Américas, 57,000 personas al año son mordidas por serpientes, registrando una tasa de letalidad de 0,6%, pero que en algunos de los casos repercute mucho porque las secuelas que quedan, pues por la atención, no sé, tardía probablemente, entonces les deja cierto grado de discapacidad. El impacto real en la región podría ser aún mayor debido a la baja notificación de los casos, como ya lo habíamos manifestado. En Bolivia se habla de 2.640 casos de mordedura de ofidios el 2010, porque no podemos acceder a estadística más reciente, y recurrimos entonces a lo que podemos nosotros encontrar. 2010 a 2003, 1.400 casos de estos han fallecido, ¿no? Y sobre todo, pues en las áreas rurales, que es donde no se está llegando y no se está llegando con este tipo de acciones, no sé, de prevención y promoción de la salud, puesto que necesitamos llegar a esos lugares y decirles qué es lo que pueden hacer cuando están frente a este tipo de situaciones. El abordaje diagnóstico ante la mordedura de serpientes venenosas es una emergencia médica esta situación, ¿verdad? Y las características del envenenamiento son variables. Hay que, bueno, ver una serie de situaciones, no sé, desde área geográfica, en qué situación o qué estaba realizando el agredido, pues cuando sufrió pues la mordedura. El diagnóstico oportuno, que es realmente importante porque es el que nos va a permitir pues, no sé, elegir el antídoto o eficaz, ¿no? Y el grado de toxicidad. Entonces hay que ir viendo una serie de variables para decir, bueno, yo voy a usar en el caso de Bolivia, voy a usar este antiofídico, vamos a iniciar con tal cantidad de frascos, ¿no? Y lo importante es que debemos contar con el suero antiofídico en los terceros niveles nosotros acá en el país. Debido a la gran variedad de manifestaciones, ¿no? Es importante entonces que nosotros trabajemos en consenso. Es importante que trabajemos en equipo. Yo en el hospital Viedma tengo un biólogo, entonces el biólogo, en muchos de los casos, recurro a él, ¿no? Porque necesito saber qué serpiente es según la procedencia del paciente. Entonces el accidente eh, ofídico es importante y el trabajo en equipo también va a contribuir mucho en el manejo de ese paciente. Miren, en el manejo de estos pacientes, ¿no? Hay, pues como describe la diapositiva, un montón de protocolos, ¿no? Como lo refiere Boyce. Entonces, los protocolos, creo que en el país, en Bolivia, requerimos nosotros reunirnos, estos 6 toxicólogos que somos acá, y elaborar, y creo que vamos nosotros en ese plan, no de sentarnos, pero no conjunta, no solo nosotros, sino que ya hemos visto de que hay la necesidad que también estén otros biólogos, ¿no? Que nos permita a nosotros elaborar pues un protocolo para todo el país y que nosotros hablemos solo un idioma. Y pues de acuerdo a la gravedad decir, bueno, vamos a usar cierta cantidad de antiofídico y importante también conocer si yo voy a usar un antiofídico, en el caso de Botros, por ejemplo, este frasco, cuánto de veneno me inactiva. Y de acuerdo a eso, entonces realizar un tratamiento acorde a la situación. Es importante identificar a las especies y como podrán ver en esta diapositiva, nosotros, por ejemplo, en el caso
de Cochabamba y en la zona tropical de Cochabamba, pues le ponen un nombre y dicen allá Laripanoa alabotrops, ¿no? Pero si estoy ya en la parte de Santa Cruz, ¿no? Le llaman Yope o Yoperajobobo. Si yo voy a la otra parte, ¿no? De Cochabamba, que es por el área de Tiraque, la parte alta ya del valle, allá le dicen Quella, por ejemplo. Entonces, conocer estos nombres que le dan en las diferentes regiones es importante porque eso me va a permitir saber a qué me estoy enfrentando. En el caso de la quesis, por ejemplo, pues Puerto Villarruel, la parte alta del Beni, y en otros lugares probablemente lo voy a encontrar. Entonces, está descrito, ¿no? A través de mapas, ¿no? De dónde viene el paciente es importante saber y según eso, pues me voy al mapa y voy a decir probablemente sea esta la serpiente y lo voy a correlacionar yo con la clínica que está presentando el paciente. Los accidentes por microros, o sea, por corales, nosotros no teníamos coral. Cochabamba no reportaba accidentes por coral hasta hace unos 2 años, cuando la temporada de lluvias pues trajo intensas lluvias en Cochabamba y ya tuvimos la oportunidad nosotros de entrar en contacto con este tipo de accidentes. No tenemos el suero, por ejemplo, para coral y estos pacientes tuvieron que ser manejados en terapia intensiva. Entonces, acá tenemos nosotros bastantes ejemplares distribuidos, ¿no? En el país. Como ya dije, Santa Cruz Matogrosiensis para la parte de Santa Cruz, del Amazonas probablemente. Para Cochabamba está Jonatani, está Botrops atrox, está Lora también, esa serpiente arborícola que vive ahí en los árboles, que le dan el nombre de Lora. Entonces, de acuerdo al lugar donde ha sufrido la mordedura también, pues a mí me permite guiarme y decir, sí, esa probablemente es Lora, porque ella tiende a morder en la cabeza, en las manos, porque cuando uno entra a monte, entra separando maleza y ahí es donde sufre el accidente. Entonces, muchas situaciones que nos permiten, pues, hacer un diagnóstico o que sea en lo posible, pues, el correcto, porque no es usar por usar el suero antiofídico porque también tiene sus efectos adversos. Entonces es importante ya contar con la ayuda de un biólogo, pero si fuese el petólogo, mejor, porque él pues nos va a definir, ¿no? Y importante también porque dice que decapitada la serpiente, pues la cabeza puede todavía, pues por la acción muscular, puede todavía morder y este paciente, si es mordido por la cabeza de una serpiente, que en este caso venenosa, puede sufrir un envenenamiento también. A este tipo de situación, entonces, se llama la famosa mordedura a seca, pero que también hay que considerar, no algunas otras situaciones donde la serpiente pudo haberse alimentado y usar todo su veneno en esa alimentación y al morder a una persona, pues ya no inocular veneno. Entonces es importante, lo hemos venido creo que recalcando nosotros en todas las presentaciones, la historia clínica, ¿no? El desarrollo, no sé, correcto de la historia clínica y corroborados por los laboratorios nos van a permitir pues hacer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. En el examen físico, pues hay que fijarse las características de la mordedura. Importante, pues observar los puntos de inoculación, ¿no? En la imagen yo les coloco acá, ¿no? Cuando vemos varios dientes, entonces suponemos que es una culebra. Pero también recordar que las culebras tienen cierta cantidad
de veneno que le sirve para alimentación. En el caso que yo observe 2 puntos de inoculación, entonces voy a pensar de que es una serpiente venenosa, pero también debe ser corroborada con la sintomatología que está presentando el paciente. Esta situación me hace recuerdo, ¿no? Eh, un investigador de la National Geographic vino hacia la Amazonía boliviana y pues él se hacía morder con las culebritas, ¿no? Y llegó un momento en que él presentó síntomas de envenenamiento, olvidándose que cada mordedura por culebrita le iba inoculando cierta cantidad de veneno. Entonces él tuvo que ser evacuado y pues, se hizo ahí en el departamento de Beni, pues la administración del suero antiofídico, polivalente en este caso, ¿no? En el examen físico, entonces, recordar también que la mordedura puede ser seca y que el paciente puede estar presentando miedo, agitación, temblores, y que producto de ese miedo, pues descarga de catecolaminas, el paciente presentar taquicardia, todo, y que no lo debemos asociar pues a un envenenamiento. Entonces, la mordedura seca de la que les he hablado, ¿no? Ya se les ha explicado que en muchos de los casos no hay inoculación de veneno y esto se debe probablemente a que la serpiente ya se alimentó. También hemos tenido el caso de solo un orificio de ingreso, ¿no? Una paciente, ¿no? Que no presentaba sintomatología y pues solamente un solo orificio de ingreso. Entonces, realizados los laboratorios, pudimos ver que el fibrinógeno estaba, pero muy por debajo de las cifras habituales y que además, pues, sus tiempos de coagulación prolongados, todo, y con ello, pues, la administración del suero antiofídico respectivo en este paciente. Entonces, los datos clínicos del envenenamiento que nos van a poder a nosotros permitir clasificar a estos pacientes ya en accidente ofídico, ya sea leve, moderado o grave. Y conforme sea la serpiente, entonces el tipo, ¿no? De serpiente, ya sea botrópico, crotálico, laquésico o elapídico, entonces uno va a poder pues hacer búsqueda de esos signos, síntomas que nos van a guiar hacia ese tipo de envenenamiento. En el caso de Botrops, recordar que es más hemotóxico, ¿no? En el caso de Crotalus es neurotóxico, pero que también es hemotóxico. En el caso laquésico es proteolítico, citolítico, hemotóxico, ¿no? Y en el caso del lapídico, siempre suelo decir que lo bueno viene en frasco pequeño, porque no son serpientes grandes, ¿no? Miden apenas 60 centímetros, sus dientes son pequeñitos, pero que su componente principal es una neurotoxina. Entonces, en esos casos, es importante, pues, para eso, la explicación que les hemos dado. Entonces, ya les hemos indicado esto. Cascabel Por favor, siempre. que eviten rayar la pantalla, por favor, les pedimos. ¿Ya? Entonces, los componentes de los venenos, entonces, son los que van a darnos el cuadro clínico de las diferentes situaciones. Entonces, la clasificación que puede ser por grados, leve, moderado, grave, o también a través de los signos y síntomas, esta clasificación, la de Christopher Rodning, que es muy importante para saber el grado de envenenamiento. Las reacciones por hipersensibilidad que les había manifestado durante la administración del suero antiofídico, pero también posterior a la administración. Es importante entonces cuando se dé de alta, una vez ya restablecida, ¿no? El paciente, recordarle que este paciente debe venir a la semana. Nosotros hacemos el llenado de una ficha toxicológica
en la que anotamos el teléfono y recordamos al paciente que éste debe acudir a su control para manifestarnos si no hay alguna reacción adversa producto de la administración del suero. Entonces, hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Pero también está la necrosis epidérmica tóxica, hasta un síndrome de Steven Johnson. Entonces, ciertas situaciones que hay que ir observando en estos pacientes. Las clasificaciones que les habíamos indicado, el diagnóstico diferencial, yo les puse sobre todo a los óseles, que también suele afectar el fibrinógeno y probablemente pues otras como la diapositiva nos muestra. Los laboratorios solicitan pues un hemograma completo, su perfil metabólico, pues, los electrolitos son importantes. En el caso de Crótalos, por ejemplo, si hubiese ya una rhabdomiólise en curso, entonces incluir en esa solicitud de electrolitos el fósforo, el calcio, por ejemplo, ya nos van a permitir pues establecer que estamos en esa situación. El tiempo de protrombina, y una vez administrado el suero, pues es una buena guía para, en el caso mío, fibrinógeno, la creatina, el CPK, que es importante para establecer el daño muscular que se esté presentando producto de una mordedura de crótalos, por ejemplo. En ciertos países desarrollados, ¿no? Como lo es Australia, por ejemplo, allá donde se hace uso, pues, de una tira, ¿no? Y esta tirita, pues, que se le pone la secreción que está saliendo a través de la herida y es posible identificar, dicen ellos, a la serpiente agresora e instaurar un tratamiento efectivo. Y hay otras técnicas, pero que nosotros como tercer mundo todavía pues, no las realizamos. El tratamiento prehospitalario del paciente, esto es a lo que quería uno llegar con toda esta explicación. Es importante decir al paciente que cuando está acompañado, por supuesto, si está acompañado con una persona, importante pedirle a esta persona que se quede lo más quieta que se puede. Mientras esté quietito, esté tranquilito, el veneno no va a migrar a otros lugares y trasladar a este pacientito a un lugar donde uno pueda encontrar ya pues el antídoto. Pero mientras esté quietito, inmovilizada, ¿no? El miembro afectado, entonces menor va a ser el grado de envenenamiento de estos pacientitos. Entonces es importante explicar esa situación, ¿no? Importante además hablarle, en el caso nuestro, en su idioma a estas personas que habitan a veces en lugares muy alejados, como lo ha debido poder ver Fernando, que está trabajando allá en Villa Tunaria. Entonces, muchísima gente que no tiene la facilidad de acceso hacia hospitales de segundo o de tercer nivel, ¿no? Y que en muchos de los casos es el médico curandero el que brinda los primeros auxilios. Y yo creo que necesitamos llegar nosotros a esa gente para explicar de que haciendo solo esta o prevención, promoción, ¿no? E indicando de que el pacientito debe estar lo más quieto, ¿no? Inmovilizando miembro, entonces ese pacientito va a tener un menor grado de envenenamiento. Ahora, es importante también realizar esto. Debemos tranquilizar a la víctima, debemos inmovilizar, pero si la mordedura, ¿no? Ha sido, no sé, en algún miembro, pues no realizar el torniquete, que creo que es la primera medida que se realiza. El torniquete, que creo que hasta el 2010 en los norteamericanos, en la AJA, la Asociación Americana, decían no realizar torniquetes y esta solo está indicada, pues en el caso de heridas, por ejemplo, en amputaciones, ¿no? O en heridas múltiples no realizar, pero después del 2010 dicen ellos
pues realícenlo, pero realícenlo anotando bien la hora en la que se aplicó el torniquete y que esta no esté muy ajustada, cosa de no agravar aún más la situación en la que está este paciente, porque si yo hago, pues voy a un buen torniquete muy ajustado, voy a agravar, ¿no? El estado de ese paciente porque le voy a producir mayor hipoxia a ese paciente. En posición, dice, también lateral de seguridad. Limpieza y desinfección es importante realizar en estos pacientes, pero no hacer esto, ¿sí? No succionar el veneno, por lo que ya les hemos explicado, no cortar la herida, no aplicar torniquetes, no usar remedios caseros, no perder el tiempo buscando al animal, porque bueno, ella se defendió, porque nosotros somos los invasores de su hábitat natural. Y pues no tratar de manipular al animal si yo no tengo la experticia. Entonces es importante realizar todas estas situaciones en cuanto a la evaluación del EVA, la escala de dolor también es importante para ver si le administramos, no sé, una INE que estaba también contraindicado, pero que la literatura actual nos dice, pues pueden administrar también una INE, ¿no? Pero de preferencia nosotros usamos ya sea paracetamol o usamos el tramadol si es el caso de que hubiese dolor. Ahora, el dolor más presente en los accidentes bootrópicos que en los pacientes que han sufrido, por ejemplo, pues mordedura por crótalos. Es importante el traslado de la víctima hacia el lugar donde uno va a encontrar entonces el suero antiofídico. Y el transporte en hospital, pues dependiendo la situación, uno ya va a ir realizando también cierto tipo de acciones. Entonces se puede realizar un electrocardiograma, importante, no sé, valorar el tipo de herida que está presentando ese paciente, pues, hacer uso racional de los antibióticos, creo que en estos tiempos es importante porque ya hay mucha resistencia, incluso a los carbapenenos, y por lo tanto, pues que sea el hemograma, pero recordándoles que en el hemograma de ingreso yo puedo encontrar una elevación de los leucocitos y esto solo ser por respuesta inmunitaria al veneno. Entonces, repetida el hemograma a 24 horas y si en ella yo veo que ha descendido los leucos, digo, es una leucocitos de tipo reactivo. Y si no sucediera esa situación, entonces elegir el antibiótico correcto, pero empezando, no sé, desde abajo a arriba, porque muchos de los casos empiezan de arriba a abajo. Entonces empezar, no sé, con una. Acá el riesgo está estafilococo, entonces con una penicilina antiestafilocócica, por ejemplo, ahí tenemos la diclosacilina, la cloxacilina, entonces empezar por lo básico y no por lo último. Y la valoración de la administración del suero, que lo vamos a hacer en base a la clínica, pero también los laboratorios. La profilaxis antitetánica, que también pues está contravertida, ¿no? Y la atención del shock anafilático y la depresión respiratoria que puedan presentar estos pacientes, producto también de la acción de los venenos. El ABC, que también se ha venido repitiendo con frecuencia, nos permite entonces a nosotros tomar ciertas medidas. Recordarles que esto no lo hacemos, ¿no? Con el ánimo de enseñarles soporte básico de vida, sino de que los tóxicos hacen de todo en mi organismo, ¿no? Me afectan vía respiratoria, me afectan, no sé, al corazón, me afectan, pues yo voy a ver miosis, voy a ver midriasis, voy a tener, no sé, una desde la ventilación por consumo de alcohol, pero hay que ver si el alcohol a qué parte del sistema respiratorio o qué es lo que va a afectar en el sistema respiratorio. Entonces nos permite, pues, el ABC realizar todo eso.
Entonces, para nosotros en el país contamos nosotros con estos dos tipos de sueros antiofídicos producidos por el INLASA. Y para los bolivianos yo insto y les digo, pues usen lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Y lo importante es, ¿no? Leer ese prospecto y ver de que este suerito amarillo me inactiva una cierta cantidad de veneno. Y para ello, importante también decirles qué cantidad de veneno yo quiero inactivar. Entonces, ustedes pueden hacer uso del suerito amarillo para los casos de botros, pero también para la quesis. Y este suerito antiofídico, el azul, que me sirve para inactivar sobre todo Crotalus, pero también Botrops. En el caso que yo, las llamadas a veces nos suelen hacer y nos dicen, yo solo tengo el azul. Entonces le digo, pues puedes usar el azul, sirve también para Botrops, solo que vas a usar una mayor cantidad del azul porque te inactiva menor cantidad que el amarillo. Entonces nosotros hemos ido, ahora ya contamos en el país con sueros antiofídicos, contamos con sueros antilatrodectus, antiescorpiónicos, que en el pasado, hasta hace unos 4 o 5 años atrás, no teníamos, pero la información pues ha hecho que el INLASA empiece a producir estos antivenenos. Entonces, el que ustedes comuniquen estas situaciones, entonces va a permitir que nosotros contemos siempre con suerte. Para el país no había, por ejemplo, accidentes causados por los zóceles, pero nosotros les hemos indicado y les hemos ido mandando imágenes de que sí hay los ósceles en el país y ello ha permitido de que los del INLASA, por ejemplo, en Cochabamba, vengan a hacer captura de estas arañas y nos confirmen la presencia de los ósceles en Cochabamba, ¿no? En ciertos municipios de donde nos venían los pacientes. Entonces ya contamos también, aunque no elaborado por INLASA, con nuestros antilosóceles. Entonces, la comunicación es muy importante, pues a disposición, creo, los teléfonos de las 6 personas que hacemos toxicología en el país. Y concluimos diciéndoles esto, ¿no? Siempre es un reto. Cada paciente creo que es un reto, pero lo importante de todo esto es que el paciente sea manejado en, creo, con un protocolo adecuado y que ese protocolo debe ser uniformado para todo el país. Y yo con eso me despido, va.